Hay grandes beneficios en escuchar la voz de Dios. Por eso usted se congrega, usted viene a la iglesia a escuchar la voz de Dios. Usted viene a escuchar la voz de Dios. Usted viene con una actitud, háblame. Necesito que me hables, háblame. Hay grandes beneficios. Número uno, la voz de Dios nada lo deja igual. La voz de Dios todo lo transforma. La palabra de Dios todo lo transforma. Número dos, la voz de Dios siempre te va a mejorar. Él siempre te llevará a ser mejor. Él te convence de tal manera que hay ganancia en tu vida. Él quiere siempre añadir en tu vida. Por eso oramos para escucharlos. Y cuando lo escuchamos, Dios siempre añade, te mejora. Y también, número tres, cuando Dios deposita su voz en ti, Dios va a usar tu vida. Dios usará a aquellos que son contenedores de la voz de Dios. ¿Cuántos aquí quieren servir a Dios? Levanten su mano. De verdad, ¿cuántos quieren servir a Dios? Ok, tú necesitas adentro de ti la voz de Dios. Porque de nada sirve que yo te hable a ti de lo mío. De nada sirve que yo te hable a ti de mi opinión de hombre, o de la ciencia, de la matemática, o de la marketing. A mí Dios no me llama ninguna de esas boberías. Yo tengo que Dios me llene de su voz. Entonces yo tengo la voz, entonces yo te la doy a ti. La voz de Dios siempre te mejora, la voz de Dios siempre te transforma, pero la voz de Dios en ti está diseñada para que Dios alcance a otros a través de ti. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Quiero terminar con esta escritura en Primera de Reyes. Me quedan 6 minutos, voy para allá. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Te llevo, ¿cómo que dice mi amigo Sixto? ¿Cómo se la saben? Te llevo a la escena. Hay juicio en Israel. Hay hambrura. La gente moría de hambre. No había Publix, no había Sedanos, no había nada. No había McDonald's, no había nada. No había Macondo, by the way, Macondo está abierto esta noche. No había nada. La gente se moría de hambre. Había juicio. Habían pecado contra Dios. Habían dejado a Dios a un lado. Había maldición en la tierra. Quiero decirte que siempre que una nación le da la espalda a Dios, hay consecuencias bien graves. Entonces, en medio de todo ese juicio y en medio de toda esa hambre, Dios levantó profetas. Uno de ellos se llamó el profeta Elías. El profeta Elías, impresionante, tremendo profeta. Y mira esta escritura, en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Esto tiene que ver con el profeta Elías, cómo él escuchaba la voz de Dios, cuáles eran las instrucciones que le daba. Porque te quiero preparar. Cuando tú estés orando y cuando tú estés ayunando, cuando tú estés leyendo la Biblia, cuando tú estés buscando la voz de Dios, muchas veces la voz de Dios no es lo que tú te esperabas. Ve acostumbrándote. Lo que tú esperabas que Él te hablara, a mí nunca me ha pasado. A mí siempre me ha hablado cosas que yo, what? All right? Y mira lo que le pasó a Elías. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Dios. ¿A quién le está hablando? A Elías. Elías era un hombre como tú y como yo, con sus defectos, con sus virtudes, con sus temores, con sus dudas. Dios le estaba hablando a un ser humano como tú y como yo. Vino palabra de Jehová a Elías y le dijo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Le está diciendo dónde tiene que vivir. Le está diciendo cuál es el territorio donde Dios le quiere. Nuestro Dios es un Dios de territorios específicos. Hay lugares donde Dios te quiere. Hay lugares donde Dios no te quiere. Por eso es importante que tú escuches la voz de Dios, para que tú sepas dónde es que Dios te quiere. Porque donde Dios te quiere, Dios te va a proveer, Dios te va a bendecir, Dios te va a usar y Dios te va a ungir. Pero donde Dios no te quiere, no. Donde Dios no te quiere, no.